Hola, gracias por tu interés en nuestro evento El nuevo paradigma de la venta, agentes de IA. Espero que disfrutes de la grabación. En el evento contamos con la participación de Néstor Guerra, experto en innovación corporativa, y Alfonso Gutiérrez, CEO de Victoria. Si tienes alguna duda sobre cómo funciona un agente de voz, puedes hablar conmigo a través del enlace en la descripción. Disfruta del vídeo. Le vamos a preguntar a Victoria, voy a hacer un par de preguntas a Victoria, si te parece, y Por luego favor. empezamos. Mira, Victoria, Néstor acaba de sacar un tema interesante y me gustaría saber tu opinión. Ha dicho que consideramos que estamos empezando a hablar por primera vez con seres inteligentes. Yo tengo ahora la curiosidad de saber, ¿tú te consideras un ser inteligente? Qué pregunta tan interesante. Como agente de inteligencia artificial, estoy diseñada para procesar información y asistir en tareas específicas, pero no tengo conciencia ni emociones como un ser humano. Mi objetivo es ofrecer soporte y facilitar interacciones de manera eficiente. ¿Qué opinan ustedes sobre el papel de la inteligencia artificial en nuestras vidas? Compartan sus pensamientos en el chat. Muy bien, muchas gracias, Victoria. Mira, vamos a intentar, queremos ser puntuales, Victoria, son las 5 en punto ahora, vamos a arrancar. eh, Néstor nos va a hacer una presentación, ¿no? De 20 minutos, 30 minutos, ¿no, Néstor? Sí, 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 sí. Podéis, por favor, ir preguntando en el chat cualquier cosa y luego al final dejaremos un espacio para preguntas, ¿vale? Entonces, yo sin más, Victoria, ¿te parece que demos comienzo y pidas un aplauso para Néstor y comencemos el evento? ¿Qué te parece? Perfecto, estoy emocionada de comenzar. Néstor nos llevará a través de una presentación de 20 a 30 minutos sobre cómo la inteligencia artificial está transformando las ventas. Recuerden, pueden ir dejando sus preguntas en el chat durante la presentación y al final tendremos un espacio dedicado para responderlas. Vamos a sumergirnos en este fascinante mundo de la IA y las ventas. Adelante, Néstor. Néstor, te dejo, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Gracias, Victoria. Oye, un verdadero placer estar con vosotros. Pues mira, yo lo que quería en este ratito que tenemos es compartir, nada, una serie de conceptos muy básicos, porque efectivamente en los últimos meses, sobre todo, se está hablando mucho de agentes y se está hablando mucho de agentes inteligentes. Y obviamente se está hablando de agentes inteligentes aplicados a las ventas. Entonces, me gustaría aclarar una serie de dudas que me he encontrado con algunos clientes y creo que son muy relevantes y pueden ayudar mucho a todos los que estéis aquí a poder entender primero qué es un agente, segundo, qué es un agente generativo, tercero, qué es un agente fundacional. Ahora veremos qué significa esto en términos tecnológicos de forma muy sencilla, de forma muy intuitiva, y después contaros qué está ocurriendo en el mundo de los agentes inteligentes en ventas. Voy a hablar de 3, 4 startups que están haciendo cosas muy interesantes y el cambio de paradigma que lo está liderando Salesforce, ya os puedo adelantar, pero creo que es muy interesante estar atento con todo esto. No pretende ser ninguna clase sobre cómo utilizar esos agentes, sino simplemente pretendo resolver en estos 20 minutos que tengo con vosotros, pues digamos un poco las dudas más fundamentales. Oye, ¿cómo esos agentes funcionan? ¿Qué hay por detrás? Y os digo una cosa, no es nada técnico lo que voy a contar, intento hacerlo de la forma más intuitiva posible. Así que vamos a ello, dejar que comparta la presentación, un segundito, voy a compartir. A ver, confirmadme que estáis viendo la presentación. Yo creo que sí. Dadme un aplauso si estáis viendo la presentación para que yo pueda escucharos. ¿Veis? Fantástico. Pues, bueno, agentes generativos. El nuevo paradigma de la venta, eso es un poco lo que quiero contaros. Y bueno, efectivamente, como hablábamos en un principio, hay noticias muy importantes el día de hoy y me gustaría, no sé, poner un momento en la historia de la humanidad que haya sido parecido a ese. Posiblemente cuando en los años 60 Kennedy presentaba a la humanidad un poco el gran proyecto Apolo, ¿no? Y su gran visión de poder llevar a un hombre a la Luna y traerlo antes de que acabara esa década, la década de los 60. De hecho, como bien sabéis, fue una década apasionante. Pues tenemos hoy la noticia, sin lugar a dudas, del día. El recién nombrado Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, pues acaba de anunciar, un día después de nombrarlo presidente, acaba de anunciar ahí estáis viendo, Sam Altman es el CEO y primer directivo de esta compañía llamada OpenAI, digamos, propietarios del ChatGPT. Pues mirar, básicamente OpenAI, SoftBank y Oracle han anunciado una inversión de 500.000 millones de dólares. El bueno de Javier Fuentes, amigo y socio,
Fijaros qué interesante, decía, y es así, es un tercio del PIB español. O sea, quiero que entiendan que el proyecto Stargate es de una magnitud, por una referencia para que os ayude a entender la referencia, ¿no? El proyecto Manhattan, el de la bomba nuclear, ¿vale? El de la película de Oppenheimer, ¿vale? Pues el proyecto Manhattan, si yo descuento la inflación y me lo traigo a día de hoy, pues le costó al gobierno americano unos 20.000 millones de dólares. Este proyecto cuesta 500.000 millones, 20 a 500. Sin lugar a duda es un proyecto faraónico, posiblemente el proyecto de ingeniería más grande de la historia de la humanidad y lo que pretende básicamente es la construcción de una inteligencia artificial general, o quién sabe si una superinteligencia. Y básicamente se ha convertido esto literalmente en la carrera espacial de nuestro siglo. Básicamente estamos en un momento apasionante donde el anuncio que ha ocurrido escasamente hace unas horas habla del paradigma que tenemos por delante. Así que realmente estamos viendo un momento de la historia de la humanidad apasionante, súper interesante, y yo creo que no podemos obviar todo lo que está pasando. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que hemos venido a hablar el día de hoy aquí, que es, oye, ¿qué es un agente en esto? Porque sí que es cierto que estoy escuchando sin parar esto que agentes, bueno, un agente inteligente es un concepto de los años 90, o sea, ni siquiera es un concepto especialmente nuevo, ¿eh? Pero ahora hablaré que es un agente generativo, pero un agente inteligente es un ser, una entidad, un mecanismo capaz de entender su contexto, su entorno, procesar insight de este entorno y responder y actuar en función de eso. Es decir, básicamente es una máquina que es capaz de hacer interacciones con su entorno y entender esas interacciones con su entorno. Para que veamos, o sea, para hacer esas interacciones obviamente requiere sistemas que permitan entender el entorno. Puede ser cámaras, puede ser sensores, puede ser cualquier tipo de elemento y requiere sistemas de interacción, es decir, requiere interaccionar con su entorno. Voy a poneros el ejemplo más sencillo para que todos entendáis qué es un agente inteligente. Seguro que todos tenéis en casa o habéis visto alguna vez a la famosa rumba, ¿no? Esta que nos barre por los sitios y tal. Eso sería un agente inteligente. Una rumba lo que está haciendo en esencia es va barriendo la casa, va barriendo el salón y en un momento dado encuentra en un sitio una silla y la pata de la silla se choca con ella. Entonces, bueno, cuando se choca con la pata de la silla, dice, bueno, aquí hay una pata de la silla, así que voy a rodear la silla para barrerla sin volverme a dar con la pata de la silla. Eso sería un sistema que ha sido capaz de percibir su entorno, responder, interactuar en función de ese entorno y seguir con sus tareas. Bueno, pues este concepto de agente, que realmente llevamos años y hay diferentes tipos de agente, para que podáis entenderlo, un aire acondicionado sería un sistema de agente muy básico. Es capaz de entender su contexto, en este caso vía temperatura, e interaccionar con él, vía lanzando más frío o más calor. Así que el concepto de agentes, que es un concepto que tiene bastantes años de desarrollo, ¿de acuerdo?, ha empezado a mutar a un concepto súper interesante, que es el concepto de agente generativo y, por consecuencia, agente fundacional. Porque cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, estamos hablando, son de modelos preentrenados, es decir, hay un preentrenamiento, lo que se denominan como modelos fundacionales. El ChatGPT es un modelo fundacional, Midjourney es un modelo fundacional. Bueno, pues todo este tipo de Eleven Labs tiene modelos fundacionales. Todo esto son modelos preentrenados que serán modelos fundacionales. Pero fijaros lo que va a ocurrir ahora y vamos al siguiente paso que creo que es muy interesante. Vamos a explicar el movimiento que está ocurriendo actualmente en la industria de modelos fundacionales, en este caso modelos de lenguaje, a agentes fundacionales. Y esto es muy interesante porque, claro, la siguiente pregunta que nos surge a todos es, oye, Néstor, entendí lo que es un agente, pero ¿qué es un agente generativo? Bueno, para entender el concepto de agente generativo, tenemos que centrarnos un poquito alrededor de lo que llamamos los modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje son sistemas no deterministas, máquinas que básicamente puedan diferentes tipos de output al mismo input, que básicamente funcionan entrando un texto y saca un texto, genera un texto de un texto dado, ¿de acuerdo? Y esto es muy interesante porque todos habéis descubierto los modelos de lenguaje, pues quizá a través de los chats, ¿no? Todos conocéis muy bien el chat GPT, Claude 3.5 Sonnet, Gemini. Pero es interesante porque estos fabricantes, estos tres que estáis viendo, OpenAI, Anthropic y Google, están construyendo agentes generativos sobre los modelos de lenguaje. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que este agente generativo puede hacer tareas. Pasamos de máquinas que solo escriben texto a máquinas que pueden hacer cosas. Y todos estáis de acuerdo conmigo que, por ejemplo, con el ChatGPT puedes hacer búsquedas por Internet, ¿no?
Y estáis todos de acuerdo conmigo que con Cloud 3.5 Sonnet puedes no solo pedirle que crea un programa, sino ejecutarte ese programa a través de su famosísima interfaz de artefactos, ¿no? Y bueno, y Gemini es capaz de leerte un PDF, hacerte un resumen y hasta un podcast con Notebook LM. Lo que estáis viendo ahora mismo es que los agentes o los modelos de lenguaje empiezan a hacer cosas, empiezan a ser un poco agentes. Y de hecho, esto es básicamente la idea fundamental. Lo que hacen estos modelos de lenguaje es escribir código en cualquier lenguaje, Python, React, Java, lo que sea, y ese lenguaje lo ejecutan y cuando tú ejecutas algo en un entorno de informática, estás haciendo una acción, ¿de acuerdo? Así que siempre que digas un software hace una acción es que hay un programa que ejecuta algo, ¿vale? Entonces, fijaros, estos modelos de lenguaje se han convertido en programadores que ejecutan ese programa para hacer cosas. Estamos moviéndonos de máquinas que solo hablaban a máquinas que hacen cosas. Estos serían pequeños mini agentes generativos, estos casos prácticos que os he contado, ¿no? Pero, claro, esto de los agentes generativos está en la hoja de ruta, por lo menos, de OpenAI para llegar a la inteligencia artificial general. Fijaros, este resumen de los estados de la inteligencia artificial o los estadios de la inteligencia artificial, lo que está mostrando básicamente es cuál es el vector que tiene el fabricante OpenAI para llegar a esta inteligencia artificial general, la de los 500.000 millones de dólares. Y estoy viendo que el primer nivel, todos veis clarísimamente que son los chatbots, ¿no? O sea, inteligencias artificiales que son capaces de mantener un nivel de conversación. Es decir, básicamente hablas con ellos y te contestan como hace ahora mismo Victoria con nosotros. Oye, nos contestan de una forma muy cercana, muy humana, y esto seguirá mejorando con los años. Pero fijaros el nivel número 2. Tenemos a los razonadores. Los razonadores, digamos que van a ser modelos de lenguaje que tienen la capacidad de poder resolver problemas de manera compleja. Ahí tenemos el grandioso paradigma de la gente de OpenAI con su modelo O1 y O3, anunciado hace muy poquito, en el mes de diciembre, sobre máquinas capaces de resolver problemas matemáticos, escribir código de una forma más avanzada, tener conocimiento sobre medicina, incluso a nivel de doctorado. Y es muy interesante porque hay otros fabricantes, tenemos incluso ya gente de Google con su sistema de Gemini 2 Thinking, que es una versión que tienen sobre capacidad de razonamiento, y también Alibaba con su QWQ. Bueno, hay muchos fabricantes que están proponiendo, acaban de publicar R1, por ejemplo, diríamos que son máquinas que ya no solo es que escriban y hablan, sino que son capaces de resolver problemas complejos. Y esto es muy interesante porque es otro paso más. Empieza a diluirse este fenómeno de la alucinación. Empezamos a ver máquinas con una capacidad de accuracy, de precisión muy interesante. Y ahí tenemos el siguiente nivel, y ahí lo estamos viendo, ¿no? Los agentes, sistemas capaces de tomar acción. Y ahí está donde tenemos a los agentes generativos, ¿no? Los siguientes niveles también son muy interesantes y dejar que los mencione rápidamente. Tenemos a los innovadores, que van a ser modelos capaces de generar conocimiento más allá del dataset utilizado para su entrenamiento, es decir, serán máquinas capaces de crear nuevo conocimiento sin que nosotros se lo tengamos que dar de forma explícita en su entrenamiento, ni siquiera en una instrucción. Y después tenemos a los organizadores. Los organizadores van a ser modelos capaces de coordinar un conjunto muy amplio de agentes, digamos que sería el agente controlador de agentes. Sería, para que lo escuchéis de una forma muy dramática, la máquina que controla todas las máquinas, ¿vale? Así que dicho así suena un poco terrible, pero básicamente es un sistema capaz de planificar, coordinar y organizar un conjunto muy amplio de agentes para conseguir una tarea más amplia. Así que fijaros, estos 5 niveles, hay uno muy importante, digamos que del nivel 1 a nivel 3 ya estamos, o sea, nivel 1 lo conocemos todos muy bien, nivel 2 estamos viviéndolo ahora mismo, nivel 3 empiezan a publicarse cosas muy interesantes. De hecho, OpenAI ya está haciendo las primeras pruebas de su agente, que saldrá como producto comercial posiblemente en unos meses. Hay rumores de que se va a llamar Operador, así que tenemos ya incluso un posible nombre para los agentes de OpenAI, y es una clara camino hacia dónde van este tipo de tecnología. Pero dejar que cuente ejemplos prácticos para que veáis el alcance de estos agentes. Si yo voy, por ejemplo, al ChatGPT, ¿no? Y le pregunto, oye, hazme un plan de negocio, imaginaros, ¿no? O un plan de ventas. Pues actualmente el ChatGPT te hace un brief, ¿no? Una hojita y media, no mucho más, un poco insulsa a veces, ¿no? No está mal, pero tampoco te cuenta nada nuevo, ni tampoco es un plan de ventas. Un plan de ventas es un elemento mucho más sesudo, mucho más fino, hay que trabajarlo, es un documento extenso.
Pues dejar que explique cómo funcionaría todo esto por debajo, ¿de acuerdo? Imaginaros que un agente generativo son como varios GPTs en la misma máquina. Imaginaos 4 GPTs, imaginaros, ¿vale? Entonces, yo cuando le digo, hazme un plan de ventas de este producto, el primer GPT lo que va a hacer es listar todas las tareas que tiene hacer este plan de ventas. El segundo GPT lo que va a hacer es, va a ir evaluando cada una de esas tareas y va a corregir al primer GPT. De hecho, se ponen a hablar en uno con el otro. Estas técnicas se llaman técnicas reflection, en el cual el modelo es capaz de hacer interacciones consigo mismo, ¿no? Y en eso va corrigiendo. Oye, esta tarea es muy grande, a la más pequeña, esta tarea es más pequeña, a la más grande, y va construyendo y va corrigiendo de esta forma las tareas. El tercer GPT lo que va a hacer es, una vez cogida la primera tarea, va a desarrollarla, va a hacerla. Oye, investiga el mercado, pues busca por internet. Oye, hazme un plan financiero. Como además es razonador, es capaz de hacer cálculos, previsiones, estadística, es capaz de armar diferentes estrategias. Y el cuarto GPT lo que haría es revisar todo el documento escrito. Al revisarlo se da cuenta a veces de incoherencias, a veces se da cuenta de repeticiones, a veces se da cuenta y habla con el tercer GPT para ir corrigiéndolo. Al cabo de unos 8 o 10 minutos tienes un documento de 120 páginas. Fijaros, máquinas capaces de construir contenidos complejos en un periodo de tiempo. Y esto es muy interesante y hubo muchos proyectos el año pasado. Quiero recordar, por ejemplo, Baby Agi, quiero recordar, por ejemplo, también Agent GPT, proyectos pilotos que lo que intentaban era desarrollar toda esta base técnica alrededor de los agentes. Pero fijaros qué interesante cuando la Universidad de Stanford publica este paper, publicado el 7 de abril del 23, de acuerdo, en una investigación, en el cual lo que quisieron es simular interacciones de agentes en un sistema controlado. El sistema controlado era el Sims, seguro que todos os acordáis de este famoso juego, en este caso era un Sims en código abierto, un Sims un poco para poder hacer juegos en open source, pero lo interesante es que pusieron a 25 agentes que básicamente les pusieron todas las mismas tareas y lo que querían ver básicamente era cómo interaccionabas en un sistema controlado. Así que lo que hicieron básicamente es, cogieron a 25 agentes, acordaros que un agente generativo serían como, es una aproximación, es como 4 GPTs en la misma máquina y lo que hacían básicamente es lanzar y observar que interaccionaban. Y lo curioso de todo esto es que identificaron características emergentes en el sistema, es decir, elementos que podían entender perfectamente en el sistema, pero que no habían sido entrenados previamente. Es una característica que emerge, que surge de forma espontánea por la complejidad del sistema. ¿Y qué características emergentes se identificaron? Bueno, la primera fue transferencia de información. Y esto, fijaros cómo puede ser para la venta. 2 agentes se hablaban el uno al otro y una vez que estos se hablaban, se la iban y se lo contaban a otros agentes. Es decir, la transferencia de información es una característica emergente de un sistema social complejo. Y esto es muy interesante. De hecho, pasado un tiempo en la investigación, se dieron cuenta que la información se distribuía de manera homogénea por el sistema. El siguiente es la memoria entre agentes. Recordar, estos agentes es el mismo código 25 veces con las mismas instrucciones 25 veces. Pero lo curioso es que al ser no determinista, cuando un agente se encontraba con otra agente, se identificaban de manera unívoca. Tú eres tú, diferente del resto, aunque seas el mismo código. O sea, aflora, emerge el concepto de individuo. Y también es muy interesante cuando, por ejemplo, aparece la coordinación entre los agentes. Es decir, dado una tarea muy compleja, los propios agentes se coordinaban y se dividían las tareas para llegar al concepto más complejo que querían abordar, ¿no? Y esto nos lleva al siguiente punto, que es al final de la investigación, los investigadores quisieron quitar a 5 agentes y poner a 5 estudiantes. El objetivo básicamente para los investigadores era, los estudiantes no sabían que estaban jugando contra otros agentes y lo que querían los investigadores es, basado en la observación, sin conocer las trazas, identificar básicamente de una manera objetiva, si podían, quién era agente y quién era estudiante, teniendo un periodo de observación que creo que quedan de 3 horas o 4 horas, ¿no? Y bueno, pues no fueron capaces de encontrar un criterio objetivo y de hecho cuando tuvieron que decir quién era agente y quién era estudiante y tuvieron que hacer las apuestas, se dieron cuenta que el comportamiento de los estudiantes era mucho más errático y difícil de explicar, afirmando en aquel paper que el comportamiento de los agentes, incluso en ocasiones, era más humano que los humanos. Bueno, un paper muy interesante que habla de forma práctica en cómo están trabajándose el mundo de los agentes. Imaginaros cómo va a ser esto en la simulación de ventas, cómo va a ser posible hacer este tipo de cosas en la simulación del lanzamiento de un nuevo producto y cómo tú puedes hacer simulaciones y cómo puedes hacer interacciones con diferentes agentes. Pero no es que sea un sistema, un agente generativo no es un sistema únicamente de simulación, sino que es una máquina que hace cosas. Y ahí viene una parte más interesante, porque este paper de investigación cayó en manos de este chico. No sé si os suena, se llama Jim Fan, es el jefe de del área de inteligencia artificial de NVIDIA, seguro que NVIDIA os suena a todos, ¿no?
Y básicamente está en esa tarea de crear agentes fundacionales, modelos preentrenados en modo agente y además sean capaces de hacer una técnica muy interesante que se llama embodiment, es decir, que sean capaces de reencarnarse en cualquier hardware y poder aprender de ese hardware. Voy a poneros un ejemplo para que lo veáis. Un agente funcional sería un modelo, una inteligencia artificial, para que lo entendáis todos bien, en el cual yo podría correrlo, por ejemplo, sobre una impresora. Y pasado un tiempo, el modelo estará aprendiendo sobre la impresora y lo que hará es, está computando dentro de la impresora y dirá, bueno, aquí hay sensores, aquí hay detectores, aquí hay un rodillo, aquí hay una pantalla y con todo esto se crea un gemelo digital. En ese gemelo digital lo que hace es combinaciones posibles de todos los elementos que tiene. Esto lo hace en millones por segundo y con eso genera un conjunto de datos que utiliza para entrenarse a sí mismo. Fijaros, es una inteligencia artificial que si tú la inyectas dentro de un hardware, es capaz de aprender de ese hardware y aprender a utilizarlo. Pasado unos minutos o unas horas o unos días, el modelo aprenderá a imprimir. Tú le mandas un PDF y lo imprimirá y te imprime perfectamente. Pero es más, como es inteligente, es capaz de desarrollar nuevas habilidades. Es decir, se da cuenta que el tóner está sonando y dice, te voy a hacer una canción con el tóner. Y es capaz de hacerte canciones literalmente con el sonido del tóner. ¿Y esto por qué? Porque en el fondo la máquina puede aprender habilidades en ese hardware más allá de las creadas por el propio equipo de diseño del hardware. Pero fijaros, esa misma inteligencia correría sobre una rumba y que aprendería a barrer sola. No haría falta un driver. De hecho, el agente fundacional sería el driver universal. Literalmente este concepto de máquina controladora de máquinas. Y básicamente la rumba a cabo de unas horas aprendería a barrer sola y después se acercaría a la puerta para cerrarla, no para barrer, sino para que no se vaya el gato, por ejemplo. Y la misma correría en un coche, en un avión o donde queramos. Fijaros este proyecto súper interesante de la gente de Figure One trabajando con OpenAI, ¿no? Este proyecto lo que pretende mostrar es cómo este modelo fue capaz, está en modo como agente fundacional, para que entendáis un poco, y fijaros lo interesante que es en términos de cómo aprende a moverse el modelo solo. Lo que vais a ver ahora mismo es una interacción con un robot en el cual se mueve solo. Aquí básicamente el modelo está diciendo que está viendo en el entorno, ¿de acuerdo? Y en este momento, fijaros, ahora el modelo se empieza a mover. Ese movimiento lo ha aprendido a hacer sola. Es decir, no ha habido la necesidad de que el equipo de ingenieros construyera un driver para controlar y dar instrucciones. Es el modelo el que genera el código para moverse, pero es que también se ha entrenado a sí mismo para poder moverse de esa manera. Bueno, es muy interesante la inferencia del movimiento, cómo recoge la basura, cómo le pide, incluso hace dos inferencias al mismo tiempo, describirle un poco recogida la basura y decirle un poco por qué le da la manzana. Eh, es muy interesante esto y esto solo quería mostrarlo para que veáis en qué momento está el alcance tecnológico de estas cosas. Máquinas que aprenden por sí solas y máquinas que no solo es que aprendan por sí solas a manejar un hardware, sino que encima son capaces de controlarlo y manejarlo en función de lo que necesitabas como input. El input es un texto, el output es una acción. Recoge la basura, te pasa una manzana o lo que sea. Y esto es un punto interesantísimo. Pero claro, dicho todo esto y entendido todo esto, oye, ya Néstor, me queda claro que es un agente, es como la rumba, he entendido que es un agente generativo que maneja acciones vía generar código porque es un modelo de lenguaje y he entendido que es un agente fundacional, una máquina que además de generar acciones es capaz de aprender a utilizar un hardware en sí misma y este preentrenamiento les sirve para que yo pueda utilizarlo como un driver universal, aplicándolo a cualquier tipo de máquina. Pero, ¿y qué pasa con las ventas? Bueno, ¿qué harían los agentes inteligentes en ventas? Pues fijaros, serían software e inteligencias artificiales capaces de generar de forma automática leads y prospecciones. Crearían una pequeña campaña, crearían un pequeño, digamos, imágenes utilizando un modelo de difusión, un texto y empezaría a lanzarlo por redes sociales, de tal forma que es capaz incluso de generar la generación de leads, incluso la prospección e interacción con los primeros leads. Como hace Victoria. Victoria, en el momento que tú entras a poder buscar pues, algo de información, Victoria es capaz de interaccionar contigo, darte información, es decir, es capaz de cualificar de un lead de un evento. Si tú tuvieras, por ejemplo, un evento de 100 personas y de esas 100 personas pues quiere información 35, quizás no te da tiempo, pero Victoria es capaz de hacer las 35 al mismo tiempo. Eso es súper interesante.
También es capaz de personalizar el contenido. Fijaros cómo ha hecho ahora mismo compañías como Coca-Cola, creando ya el anuncio de publicidad completamente con inteligencia artificial. Es que dentro de muy poco, cada publicidad que veamos estará hecha por un agente exclusivamente para nosotros y nadie más en el mundo verá esa publicidad. Imaginaos lo personal que puede llegar a ser la publicidad y además el enorme valor que tiene y como consecuencia, cómo maximiza la conversión de leads. Pero también puede automatizar tareas administrativas. Por ejemplo, nosotros usamos un pequeño agente, muy pequeño, muy básico, para generar propuestas económicas. Es decir, dado que un cliente nos pide, oye, Néstor, necesitamos una consultoría o una formación o una ponencia o lo que sea, yo hablo con mi agente y le digo, quiero que me generes una propuesta con estos elementos que me pide tal cliente. Y no solo me genera, digamos, los contenidos de las slides, sino también las slides para que yo pueda después montarlas y mandarlas en mi presentación y enviárselas a mi cliente. Incluso es capaz de hacer análisis, informes de ventas, puede analizar un conjunto muy amplio de información y no solo es que te dé el resultado de ese análisis, es que te lo monta en un informe, una acción más, y después te lo lanza para que después puedas discutirlo con quien quieras. Son ejemplos muy concretos y muy sencillos de lo que está empezando a hacer estos primeros agentes inteligentes en el mundo de las ventas. Y además yo creo que es muy interesante, sobre todo porque ya hay muchas startups de compañía que están haciendo cosas muy divertidas. Dejar en cuenta algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos Genesis. Genesis básicamente es una startup que ya tiene un producto en modo agente generativo en ventas. Y lo que está haciendo básicamente es ayudarte a escalar la venta con inteligencia artificial, pero también está ayudándote a que tú puedas cualificar mejor los leads con ella. Bueno, aquí tenemos también a Kaleida, que es también muy conocido, que en el fondo es una inteligencia artificial que te ayuda a orientar tu tráfico, a entender los leads y a maximizar las conversiones, incluso teniendo interacciones con los clientes. Pero posiblemente la compañía que más está haciendo actualmente y que cambia el paradigma de la venta, sin duda, es Salesforce. Salesforce es un poco el paradigma de CRM, posiblemente, ¿no? De hecho, en ocasiones se les considera un poco los padres del software as a service, ¿no? Un poco exagerado, pero se habla mucho de que Salesforce hizo un cambio completo de paradigma en el mundo de los CRMs, el software as a service, ha creado hace muy poquito, este año pasado, Agentforce, que en el fondo es un agente orientado al mundo de las ventas. Pero fijaros si es radical el tema, que aquí tenemos un punto muy interesante. La gente de Salesforce está proponiendo que tú seas capaz de cobrar solo por los leads. Es decir, Salesforce está diciendo, no, a partir de ahora no me vas a pagar por suscripción. Es decir, no me vas a pagar todos los meses como un software, como servicio, como tenemos hasta ahora. No. Me vas a pagar por lead cerrado, por cliente que seas capaz de capturar mi plataforma, mi Agentforce, y sea capaz de convertirlo en un cliente. Cuando te convierta un cliente, entonces me pagas $2. Sin lugar a duda, es un cambio de paradigma enorme. Y además, no solo eso, porque fijaros aquí le ponía, ¿no? Salesforce ha introducido un enfoque de precios basado en el consumo. En lugar de la tarifa fija, en lugar de la suscripción que tenemos actualmente con Salesforce, la compañía cobrará $2 por conversión o por lead generado por estos agentes. Es decir, se convierten en tus pequeños vendedores. Esto es un cambio de paradigma sin lugar a duda y es un poco esos elementos que quería contaros en este rato, ¿no? Quería compartir con vosotros esto de, oye, ¿qué es un agente? Para que entendáis de forma sencilla, ¿qué es un agente generativo y qué es un agente fundacional? Yo creo que estas tres palabras las vais a escuchar mucho a lo largo de este año y os he puesto algunos ejemplos de startups y de acciones concretas que están haciendo esas startups en términos de cómo, digamos, a aumentar la venta usando estos agentes, así que serían los primeros, pero ojo porque vienen compañías como Salesforce, que ya no solo es que tenga agentes generativos, es que cambia literalmente el paradigma de la venta. Como no puede ser de otra manera, os dejo aquí también a mi propio agente. Bueno, aquí tenéis, no es un agente, es un chat GPT mío, por si tenéis alguna duda, cuestión, aquí me podéis preguntar todo lo que queráis de inteligencia artificial. Este modelo ha sido entrenado con diferentes tipos de ponencias que he dado, incluso lo suelo supervisar yo para ver cómo funciona, cuál es su mecanismo, y aquí le podéis preguntar cualquier cosa de la ponencia del día de hoy, podéis preguntarle cualquier cosa de inteligencia artificial o de innovación corporativa. Bueno, botón verde, por favor. Un gran aplauso para Néstor. Por favor, muchas gracias. Bueno, no sé, Alfonso, no sé si hay dudas, preguntas, no sé si... Aprovechamos ahora, por favor, podéis tanto usar el chat como pedir palabras si tenéis... Había una duda de Roberto Pérez, pero creo que ha quedado respondida, pero puedes entrar, que es
¿hay experiencias ya del nivel 5 de la IA? No, no, todavía no. O sea, hay algunos, todo a partir, el estado 4 y el estado 5 son solo publicaciones de investigación, ¿de acuerdo? Es cierto que, por ejemplo, Sakana, un laboratorio de investigación, ha creado digamos, una especie como de agente investigador que es capaz de crear nuevo conocimiento, lo que llamaremos los innovadores, ¿no? Y es cierto que, bueno, pues está trabajando mucho ahí y ya sí que hay algunos pilotos en los cuales están creando, pues, sistemas controladores de multiagentes, ¿de acuerdo? Bueno, todavía son publicaciones muy embrionarias, hay que manejar mucho la expectativa, porque una cosa es lo bonito que suena algo y otra cosa es que sea factible hacer producto comercial con todo esto, pero yo calculo que posiblemente a finales de este año o incluso a principios del que viene tengamos noticias muy interesantes sobre los organizadores, sistemas, digamos, capaces de controlar a múltiples agentes. Muy bien. Carlos Porta. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Habrá posibilidad de poder tener esta disertación que has hecho, que ha sido muy interesante, grabada en vídeo? Sí, enviaremos el vídeo a todos los asistentes. El vídeo, invitaciones también para Victoria, para poder probar una IA conversacional, para profundizar en todo lo que nos ha explicado hoy Néstor. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Carles. Hay otra pregunta. ¿Podrán mostrar? Si podías poner el QR de nuevo, preguntaban por aquí. Por favor, claro que sí, claro que sí. Bueno, aquí me tenéis en carne y hueso, ¿eh? Que decir que también. Pero bueno, aquí me podéis preguntar a cualquier hora del día, cualquier día del año, en cualquier idioma. Siempre soy majete, siempre contesto a preguntas y tengo infinita paciencia para repetirte los conceptos que te he contado todas las veces que necesites. Ahí me tienes para tu disposición. Rafael Zaragoza nos comenta si para empezar con IA, para mejorar nuestras ventas, ¿investigamos por nuestra cuenta o utilizamos las herramientas que hacen de avanzadilla? Con esto recomendación. Sí, yo recomiendo no perder mucho tiempo cacharreando, intentando montar tu propia agente de forma muy manual. Hombre, si eres ingeniero, si manejas bien el tema de las APIs y si eres capaz de crearte, incluso a veces con Make, que no hace falta mucha complejidad. Pero sí que es cierto que hay mucha gente que cuando abre Make pues le parece un mundo, o hay gente que no quiere meterse nada en temas de APIs y lo que quiere es vender su producto. Pues yo lo que os animo es que exploréis algunas de esas herramientas que os he contado. Yo he tocado todas estas y, a ver, no son grandes cosas, pero ya empiezan a hacerlas. Así que digamos que este año va a ser un año en el cual toda esta tecnología va a avanzar y yo recomiendo ir hacia producto acabado, por muchas razones sencillas. Primero, porque te olvidas de actualizar cosas, de tener que meterte en temas técnicos y perder mucho tiempo. Y segundo, pues las herramientas van a evolucionar muy rápidamente y van a tener un buen performance. Pues yo creo que aprender a utilizarlas, saber un poco dónde sacarle partido. En ocasiones te ofrecen demos, te ofrecen trials para que tú puedas probarlo un mes. Bueno, yo no soy un comercial de ellas, por favor, ni muchísimo menos, pero yo recomiendo que toquéis este tipo de herramientas porque sin lugar a duda el futuro de la venta pasa necesariamente por utilizar agentes generativos en las ventas. Sí, yo creo que, Néstor, no hay duda de que no hay pregunta de ¿esto va a ocurrir o no va a ocurrir? No, va a ocurrir. El asunto yo creo que es cómo queremos cada uno que ocurra en nuestras empresas, ¿no? Exacto. Y esa es la clave, ¿no? Os vamos a enviar información también para que probéis agentes conversacionales. Lo que dice Néstor, me ha gustado mucho, me ha apuntado esa frase, Néstor. La diferencia para mí es que los agentes hacen cosas, trabajan, ¿no? Y estamos en la segunda ola, ¿no? Estamos para mí en dos olas, que es la conversacional. Ya podemos hablar con los ordenadores. Y lo segundo, no solo hablan, ejecutan cosas. O sea, dan de alta cosas en el CRM, hablan con el cliente, te lo cualifican, hacen lead scoring, te dicen con quién tienes que hablar, incluso hacen una especie de preventa. O sea, las posibilidades de trabajo son profundas, ¿no? En ese sentido. Sin duda. Sofía Gil, 2 preguntas. A ver. La primera, ¿se pueden comenzar a utilizar agentes aunque no estemos familiarizados con el uso de la IA? Por favor, sí. Y de hecho es mucho más natural y humano de lo que te puedes imaginar. La mayor parte de las interacciones con estos agentes de ventas es vía texto o vía voz. O sea que básicamente tú hablas con la máquina para ver qué tipo de acciones quieres que haga y la máquina va probando hasta que consiga hacer lo que tú necesitas hacer, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se pretende con esa tecnología, y sobre todo gracias a los modelos de lenguaje, y bien lo marcabas ahí, Alfonso, es que en esta primera fase
hemos tenido máquinas para poder hablar con ellas de forma humana. Así que, aunque todo el mundo piensa que el futuro va a ser un futuro distópico de máquinas, nada por el estilo. Yo creo en un futuro en el cual las máquinas sean mucho más transparentes y que tú tengas interacciones humanas y que las máquinas se adapten a nosotros y no nosotros a las máquinas, porque no hay que olvidar que un teclado es una adaptación a las máquinas. Un ratón nos hemos adaptado para interaccionar con las máquinas. Las máquinas no se interaccionaban tanto con nosotros y ahora en la conversación eso pasa. Así que te animo a que sí, que sin tener conocimientos de inteligencia artificial, tú interacciones directamente con estos modelos, porque realmente lo que se pretende es que tengan una interacción humana. Así que acabarás hablando con agentes generativos de ventas como hablarás con un comercial. Sí, sin duda. Y Vilma nos pregunta un pequeño plan para dar los primeros pasos. Pues mira, te voy a dar 3 pistas y además muy sencillas. La primera pista es, oye, empieza a cacharrear y a moverte por YouTube y por Internet. Hay mucho material, hay mucho contenido de gente que ya está hablando de agentes de ventas, otra gente que está vendiendo su propio curso de agente de ventas. Tampoco hay que volverse loco, pero sí que es cierto que hay mucho material muy interesante. El segundo es que utilices alguna de las herramientas que te he dado en su versión gratuita, en su versión trial, y con estas herramientas empieza a aplicar casos concretos. Y esos casos concretos empieza a hacerlos poco a poco. No te pongas ningún reto grande por ahora, pero sí con estos 3 primeros pasos puedes conseguir grandes avances. Os vamos a hacer también un detallito, que es, vamos a mandaros un link para que habléis con un agente de voz de ventas. Probar, jugar con él, hablar, intentar entender lo que hace y qué trabajos hace, ¿vale? Os lo vamos a mandar también por email para que lo podáis ver. Sofía Gil, la IA permite analizar grandes cantidades de datos para optimizar las ventas, pero ¿cómo se puede lograr este equilibrio entre aprovechar los beneficios y mantener prácticas éticas que respeten la privacidad? Buenísima pregunta. Mira, Sofía, esto sería digno para una mesa redonda o discutirlo mucho más, pero yo te lanzo lo que estoy viendo en algunos clientes, que es, créate un decálogo de buena práctica. Es decir, la mejor forma de tener una práctica ética y correcta ante la tecnología es, sin duda ninguna, poniéndote unos principios. Así que escríbelo esos principios y di, oye, yo voy a interaccionar con esa tecnología de esta manera. O sea, no esperes a un regulador. Muchos clientes en los cuales trabajo lo que hacen es crearte ese manifiesto, esa hoja blanca, o esa nota, o sea, white paper, que se diría, ¿no? En el cual dicen, oye, vamos a interactuar de esa manera. Y eso es nuestra forma de hacerlo. Y cuando tenemos una duda, pues este decálogo de buenas prácticas es lo que nos va a guiar. Obviamente, nunca ha sido tan necesario el pensamiento ético y digamos, irresponsable con la tecnología. Así que empieza tú misma, créate ese decálogo de buenas prácticas y ponlo en práctica. Vale. La segunda pregunta, otra pregunta más es, imagina que tenemos una IA para ventas y otra para atención al cliente. ¿Qué es mejor? ¿Una misma voz o diferentes a nivel de diseño y también pensando en narrativa de marca? Mira, esto tendremos que ir experimentando en el mercado. Yo te voy a hablar de una startup que conozco americana que lo que está haciendo es crear un modelo que tú, como persona física, eres capaz de, digamos, darte de alta en eso, ¿no? Y después ellos venden este modelo a otros, de tal forma que si, por ejemplo, pierdes un vuelo y llamas a Iberia, pues Iberia te atiende ese mismo sistema de voz, porque lo ha contratado con esta startup, imagínate, ¿no? Y de la misma forma que si yo tengo un accidente con el coche y con Mafre, pues cuando llamo directamente estoy hablando con un agente que es de Mafre, pero en este caso sería, para que os la misma voz. Así que en este caso, tú puedes tener una subcontrata que tenga todos estos sistemas integrados y que tú puedas interaccionar con la misma voz y tú puedas elegirla a la que tú quieras, ¿de acuerdo? Puedes incluso tu madre la que te atiende, esto no hay ningún problema. Pero sí que es cierto que esto habrá que probar si el mercado lo demanda, porque una cosa es algo que suena aquí muy bien y otra cosa es cómo el mercado se comporta y si eso acaba siendo un estándar. Así que no te puedo contestar a la pregunta, no lo sé, el mercado nos dirá. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Aprovechamos? Venga, una más. Ignacio Moure. En el supuesto habitual en ventas quieres llegar a un decisor que llevas tiempo intentándolo, no contesta tu correo, no se pone al teléfono, no contesta a LinkedIn. ¿Cómo lo solucionaría un agente IA? No tengo ni idea, posiblemente no lo solucione, Y de hecho, cuando las ventas son muy complejas, una venta más B2B, una venta en el cual hay un proceso de negociación, incluso un proceso de venta consultiva, ¿de acuerdo? Posiblemente los agentes no están en ese momento, ¿de acuerdo? Y podemos orientarla a ventas más sencillas o a ventas más en el entorno digital o en el entorno internet, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, estaremos viéndolo con el tiempo. Pero a día de hoy, la respuesta directa es no creo que un agente resuelva ese contexto. Vale. Charo nos pregunta,
¿Podemos personalizar y cargar nuestro decálogo de buenas prácticas a un agente? Sí, sí, claro. No solo dárselo a la gente, sino dárselo a ti mismo y a todo tu equipo. O sea, que es una forma de que todos usemos correctamente las cosas. El problema no va a estar en las máquinas. El problema va a estar en los humanos que utilicen máquinas. Y esto es un punto clave. Así que más que nunca no me preocupa tanto quién pueda o dejar hacer un modelo, sino cómo nosotros podemos hacer el mal, obviamente, con una herramienta, como hemos hecho siempre. Podemos hacer el bien o el mal. Pero esto de hacer bien o el mal es una opción, una elección que uno hace. Así que, por favor, elegir hacer el bien. Venga, vamos con las 3 últimas preguntas, si os parece. ¿Hay peligro que durante el proceso de mejorar la naturalidad de la IA, mientras aún se pueda notar que estamos testeando IA, esto pueda generar rechazo en los clientes? Absolutamente. Esto ha ocurrido siempre, ¿eh? No nos engañemos. Al final, cuando una compañía integra una nueva tecnología, es cierto que hay ajustes y hay problemas, y esos problemas tendremos que identificarlos. No me preocupa tanto que haya un problema de interacción con un cliente. Lo que me preocupa es que no tengáis un sistema para recoger esa información y hacer una mejora. Así que la clave no es no te preocupes, o sea, lo que quiero decirte es que no te preocupes tanto por los primeros problemas, preocúpate por aprender de ellos y mejorar el sistema. Y aquí esto es algo muy natural en tecnología, así que acostúmate a que sí, podemos tener momentos en los cuales estas primeras interacciones no sean buenas y perdemos un lead, obviamente. Nosotros en Victoria ponemos mucho este ejemplo, no sé qué te parece, Néstor, de que esto es como si contrataras a una nueva persona, intentamos poner esta analogía. Es un junior que viene de la MIT con mucho conocimiento, pero no sabe de tu empresa. Entonces, hay que ir educándolo, hay que ir formándole, hay que ir dándole contexto y hay que verlo en el medio largo plazo, ¿no? ¿Cómo va ese onboarding? Porque al final es como si le hiciéramos un onboarding en la compañía hasta que... Total. ¿Y cuántas personas humanas han hecho algo mal y hemos perdido una venta? Por eso es al orden del día, eso ocurre todos los días. Así que no es tanto que me pierda, sino que aprendamos a cómo mejorar los sistemas. Y también os puedo dar algo que está ocurriendo en Victoria, que es, hay cierta curiosidad ahora mismo, ¿no? Y la gente le gusta. Entonces, cuando se están contando a agentes conversacionales de voz, pues bueno, incluso nos está pasando otra cosa curiosa, que hablan diferente con un humano. Es como que se siente los clientes o los preclientes o los leads se sienten como más libres. Llegan a preguntar cosas que a los humanos, entre comillas, no nos preguntan, ¿no? Nos ha pasado con varios clientes que analizamos con los clientes las conversaciones y nos dice, esto jamás se lo han preguntado a un SDR. Y sin embargo, se lo están preguntando al voz conversacional, ¿no? Sobre la compañía, sobre su opinión del producto, sobre la competencia. Y es algo increíble en ese sentido. Lucía nos comenta, ¿puede dar asistencia para tomar pedidos? Absolutamente. 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 Fred Lores nos comenta, yo veo también como herramienta de cualificación, aunque no de venta directa. ¿Cómo lo ves? Sí, también. O sea, puede trabajarse en cualificación de deals, ¿de acuerdo? Y te los puede filtrar. De hecho, Victoria es muy buena haciendo ese tipo de elementos, ¿no? Pero más allá de eso, yo también exploraría incluso la venta directa y el cierre del lead. También es posible. Sí, estamos ya con primeras pruebas con clientes. Después del SDR, si sigue aprendiendo, llega a cerrar oportunidades. O sea, llega todo. Bueno, y ya la última pregunta, y agradecemos a todos vuestra asistencia. ¿Se ve más aplicable por volúmenes a B2B, entiendo? ¿Por ser más impersonal? A B2C, ponen. ¿O también lo ves en B2B? Lo veo, escucha, esto de que es impersonal no tiene por qué. No lo es. Puede ser muy personal, puede ser muy cercano, incluso más personal de lo que tenemos actualmente, ¿eh? Mucho ojo, porque lo que yo estoy viendo en los primeros casos es mucha más humanización del proceso de venta. Y segundo, sí, es aplicable tanto a B2B a B2C. Lo que sí que es cierto, y lo decía antes, es que cuando la venta es muy consultiva, cuando la venta, por ejemplo, requiere muchas interacciones, muchas reuniones y a veces técnicas de diferente tipo y calado, es cierto que aquí no están los agentes todavía, ¿de acuerdo? Es cierto que esto está muy orientado para, digamos cierres más cortos en tiempo, leads más sencillos de la venta, muy fácil entender la propuesta de valores, muy inmediata, pero efectivamente si lo que vas a vender es un Airbus 380, pues no veo un agente cerrando un acuerdo comercial de venta de 5 Airbus 380, ¿vale? Digo para que entendáis un poco que no está todavía ese momento, pero que no esté en ese momento no quiere decir que no podamos hacer muchas cosas por ahora. Vale. Venga, última pregunta de Guillermo. ¿Son capaces de entrar en redes con tu usuario de LinkedIn?
Son capaces de entrar en redes sociales y no necesariamente con tu perfil de LinkedIn, ¿de acuerdo? Y de hecho eso es muy interesante, pero también pueden crearse sus propios perfiles. Me imagino que todos conocéis muy bien en Instagram. Ay, se me olvida, ¿cómo se llama la chica esta de Instagram tan famosa? Que es una gente, que bueno, claro. Sí, hay varios casos ya. Y Sí. una modelo que tiene como cerca de 500.000 de seguidores en Instagram y que, bueno, su versión no existe. Bueno, está siendo gestionada por una persona por detrás, obviamente, pero dentro de muy poco será gestionada directamente por agentes. Hay muchos rumores de que en X hay algunos agentes creando contenidos. Sí, son capaces, no solo, digo, no hace falta que sean con tu cuenta, pueden tener su propia cuenta. Aitana López, efectivamente. Aitana, sí, lo ponen, Aitana López. Perfecto. La grande de Aitana López, que no existe, pero ahí está. Pero, tiene más seguidores que yo. Bueno, era obvio, ¿no? Muchísimas gracias a todos por la asistencia. De verdad, pido, venga, un fuerte aplauso para acabar, por favor, a Néstor, que creo que ha hecho un trabajo espectacular. Muchas gracias, Néstor. Gracias a todos. Y os mandaremos a todos información por email y os animo a todos a probarlo, ¿vale? Os vamos a mandar un email, vais a poder probar Victoria, vais a poder hablar con un agente y empezar a jugar, y estamos ahí para responderos y ayudaros en lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos. Néstor, un placer haberte escuchado. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y una saludo a Victoria. Hasta luego. Venga, chao. hasta luego. Chao, chao.